Muy buenas noches a todos. En esta noche yo tengo el privilegio de compartir con ustedes esta palabra. Agradezco primeramente a Dios por permitirme el estar aquí. Agradezco a mis pastores. Les mandamos, yo creo toda la iglesia les mandamos un saludo a nuestros pastores. Ellos nos están viendo, les mandan saludos. Los pastores nos aman, nos extrañan y nosotros pastores les amamos, les extrañamos. Deseamos verles pronto. Estemos orando por nuestros pastores, hermanos. Necesitamos doblar rodillas y seguir orando por esa victoria para ellos y para la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Y en esta noche quiero comenzar el mensaje de esta noche, hermanos, hablando precisamente de una palabra que se ha estado repitiendo tanto en esta noche en la alabanza. Quiero hablar del reino de Dios. Y hablar del reino de Dios, hermanos, no sé qué pasa por su cabeza cuando dicen el reino de Dios. ¿En qué pensamos? Hermanos, una manera de definir o de ubicarnos en el reino de Dios es pensar quién es Dios y quién soy yo. Hermanos, ¿quién es Dios? Dios es Dios, Dios es Rey de Reyes. Cuando nosotros entendemos que Dios es Rey, entonces esta es la palabra en el reino. En el reino existe un Rey. Entonces, si Dios es Rey, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es mi Padre, y si yo soy un hijo de Rey, entonces, hermanos, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de un rey y eso nos da una identidad muy especial. ¿Qué identidad tenemos? Identidad de hijos, pero hijos de un rey. Hermanos, la Biblia dice, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió, Dios escogió y se hizo para sí un pueblo que habita en un reino. Y hermanos, hablar del reino de Dios es hablar de muchas preciosas cosas, muchos tesoros. Hermanos, en el reino de Dios hay libertad, en el reino hay sanidad, en el reino hay paz, hay amor. Pero hermanos, en el reino hay autoridad, en el reino hay poder. El reino de Dios no es un reino de palabras, es un reino de poder y de autoridad, y tú perteneces a ese reino. Amén. Amén, hermanos. Estamos disfrutando conocer acerca del reino de Dios. Y vamos a ver en Mateo 4, cuando Jesús viene a la tierra y nos empieza a hablar acerca del reino. Las primeras palabras de Jesús. Jesús comienza a predicar y vamos a ver sus palabras. En Mateo 4, versos del 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el contexto, estamos en Mateo 4. ¿Qué había pasado antes? Mateo nos cuenta la historia de que Jesús nació, Jesús se va al desierto. Saliendo del desierto es cuando él estaba en el desierto y oye que algo pasó con Juan el Bautista y regresa a Galilea. Y hermanos, apenas Jesús estaba iniciando su ministerio, empezando a predicar, y en su primera predicación él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Me recordó mucho la predicación que tuvimos el domingo con Israel, los 2 últimos domingos, que fue una predicación de cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón. Y hermanos, el arrepentimiento es nuestro arrepentimiento. Es importante predicar acerca del arrepentimiento de nuestros pecados, porque nuestros pecados es lo único que estorba entre Dios y nosotros. Pero si nos arrepentimos, si cambiamos de dirección, si empezamos a hacer lo correcto, entonces, hermano, ya no hay pecado que estorbe y por lo tanto, ¿qué pasa con el reino? El reino se acerca porque Jesús vino a manifestarnos ese reino. Y eso es lo que estamos leyendo en Mateo 4. Si vamos más adelante, unos capítulos después, Jesús vuelve a tocar el tema del reino. Vamos a Mateo 4, 23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, ¿qué dice la Biblia que predicaba Jesús? El evangelio del reino. Y dijimos que en el reino es un reino de poder, es un reino de autoridad, es un reino donde hay paz, amor, sanidad. Jesús solo predicaba sobre el evangelio del reino. Y esto atraía a mucha gente. Y cuando venían los enfermos, Jesús los sanaba. Hermanos, la sanidad es una manifestación del reino. Cuando el reino entra a tu vida, la sanidad viene por añadidura. La sanidad es una consecuencia, porque, hermanos, Jesús pagó en la cruz el precio por nuestros pecados, por nuestros dolores, pero también por tu sanidad. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar siempre, todos los días, buscando un arrepentimiento de cada pecado del que estemos conscientes. Y cada vez que tú te arrepientas, cada vez que tú estés a cuentas con Dios, créeme, el reino de Dios está más cerca de ti, y si está cerca de ti, la sanidad es una consecuencia, hermanos. Amén. Amén. Y hermanos, seguimos hablando del reino. Vamos a Mateo 6, del 9 al 10. Y Jesús vuelve a mencionar una palabra con respecto al reino. Dice Mateo capítulo 6, versos del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos que Mateo cuenta que Jesús empezó a enseñar a multitudes acerca del reino. Y algo importante en el reino, hermanos, es orar. Y Jesús decía: les voy a enseñar a orar, y les da un modelo de oración, el Padre Nuestro. Yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, y estamos leyendo cómo empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hermanos, nosotros, ese debe de ser un motivo diario de oración, que el reino de Dios venga a la tierra, que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Y aquí nos muestra cómo hacer que el reino de Dios venga. Aparte de orar, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cada vez que tú y yo disponemos en nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, estás atrayendo el reino de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es rey. Y cuando Dios es rey, nosotros, si Él es el rey, nosotros estamos para obedecer la voluntad del rey. Entonces, cada vez que yo someto mi voluntad y me pongo a la disposición de la voluntad de Dios, hermanos, estamos atrayendo el reino de Dios en nuestras vidas. El reino se empieza a establecer en ti, y una vez que el reino de Dios está establecido en ti, lo puedes llevar a donde tú te muevas, hermanos. Esa debe ser nuestra oración: pedir, orar, porque venga el reino de Dios y nosotros comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Y esos, hermanos, fueron los conceptos que en la Biblia, a lo largo de Mateo, encontramos acerca del reino. Si tú eres nuevo en la iglesia y quieres
quieres leer la palabra de Dios y no sabes por dónde empezar, hermano, yo te recomiendo, empieza a leer por los libros de Mateo, los evangelios, porque te hablan todas estas verdades acerca del reino de Dios. Y Dios quiere, es su voluntad, que tú y yo vivamos vidas victoriosas. Quiero que me acompañen a Josué. Vamos a leer una historia de algo que pasó con Josué y con el pueblo de Dios. En Josué capítulo 24, versos del 11 al 14. Dice: cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos. Este es Dios hablando a su pueblo. Y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Hermanos, nosotros estamos aquí, hemos entendido que somos libres para servir al Señor. ¿Y por qué servimos? Este confrontamiento de tomar una decisión de a quién voy a servir, a quién voy a amar, no es algo que Dios nos muestra solo a nosotros. A lo largo de toda la Biblia, aquí cuando Josué y todo el pueblo que salió de Egipto, que pasó por el desierto y que entró a la tierra prometida, ya que tuvieron victorias, batallas, mucho tiempo después Josué convoca a todo el pueblo y les dice: Dios es el que te dio la victoria. Vives ahora en casas que tú no construiste, comes de huertos que tú no sembraste. Recuerda que no es por tus méritos, les está diciendo Josué, es porque Dios está contigo, porque fue su mano, su espada, la que nos dio la victoria. Pero el pueblo estaba muy acomodado y estaba regresando a sus costumbres pasadas, las costumbres de Egipto, o adoptándose a las nuevas costumbres de los amorreos. Pero Josué les dice: ustedes decidan a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y hermanos, cuando tú decides servir a Dios, esto también es parte del reino. Tú extiendes el reino de Dios cuando sirves. Y hermanos, ¿por qué servimos? Por lo mismo que Josué servía, porque tú reconoces que lo que eres, lo que tienes, de donde Dios te ha sacado, de donde Dios te ha rescatado, hermano, no es por tu fuerza, no es por tus habilidades. Reconoce cuántas bendiciones tienes hoy en tu vida. Y si tú reconoces que eso es gracias a que la mano, el amor de Dios está sobre tu vida, lo mínimo que debes de hacer es temerle, amarle y servirle con todo tu corazón. Amén. Tu servicio es parte del reino. Y hermanos, tú y yo estamos diseñados para reinar. Yo sé que estas palabras pueden sonar: ay, eso está muy raro, ¿cómo voy a reinar? ¿Dónde voy a reinar? Están hablando de un reino que ni siquiera veo. Pero hermanos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahorita Dios está revelando verdad a nuestros corazones. Esto lo tienes que creer, hermanos, porque esto es más real de las cosas que tú puedes ver. El mundo espiritual es tan real, pero como no lo vemos muchas veces, no lo creemos. No seamos como Tomás, hasta no ver, no creer. Hermanos,
créanlo, el reino es real y tú eres diseñado para reinar con poder y autoridad. No creas que dijo Dios, mira esta persona, pues a ver si funciona para mi reino. Hermano, somos creados a la imagen de Dios y ahorita lo vamos a ver, creados y diseñados para reinar con poder y autoridad. Y vámonos otra vez hasta el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el principio de todas las cosas. Vamos a leer lo que Dios hizo. Génesis 1, 26 y verso 28. Pongan atención, hermanos. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Hermanos, nos queda muy claro que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, y la instrucción es: reina, domina, controla sobre los animales. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si nosotros tuviéramos ese poder de dominar aún sobre los animales, los que vuelan, los chicos, los grandes, los salvajes? Hermanos, cuando fuimos diseñados para el reino desde el principio, créeme, no existía el miedo, no existía el temor, no existía la angustia, porque ¿quién va a acercarse a un león? Estaríamos con miedo, con dudas, con inseguridades, no lo haríamos de manera normal. Pero nosotros desde el diseño original no fuimos creados con nada de miedo, con nada de temor. Dios nos había dado en ese entonces poder, autoridad, dominio propio para que podamos señorear, reinar y gobernar. Y hermanos, eso lo leímos en uno de los versículos. En otro de los versículos también leemos estas promesas o este orden que Dios quiere que todos sus hijos vivamos. Dice: fructifiquen. Nuevamente hablamos del fruto. Dios desea que nosotros llevemos fruto, pero no se queda hasta allá. Fructifiquen. Una vez que lleves fruto, multiplíquense. Ese fruto se tiene que multiplicar. Y ya que hay multitud, hermanos, gobiernen sobre esa multitud. Ese es el orden de Dios en el reino. Y nosotros somos parte de ese reino y el orden se está regresando a nuestras vidas, hermanos. ¿Lo creemos? Amén. Regresamos al diseño original. Si alguien se pregunta, bueno, hermana Tania, eso fue en el Antiguo Testamento, vámonos al Nuevo Testamento para confirmar que el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Y del primer libro nos vamos al último, Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y hermanos, este es un momento del Apocalipsis muy, muy especial. Es cuando Jesús se acerca a abrir el rollo. Dice: y cantaban un nuevo cántico con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, tú eres ese reino de sacerdotes. Dice: pueblos de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. A lo largo de la historia del mundo, Dios ha apartado un pueblo santo, reino de sacerdotes. Hermano, ¿no te sientes especial? ¿No te sientes privilegiado? No eres un simple ser humano, no eres solo una criatura, eres una nación santa, pueblo especial, adquirido por Dios. Hermanos, si alguien tiene problemas con baja autoestima, en este momento se tiene que ir de tu vida, te lo tienes que creer. Tú eres alguien especial, y en ese momento, cuando venga una alabanza preciosa a Jesús por todo lo que hizo, Jesús logró
que de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, haga una transformación. Eso decía Israel, el Dios de milagros que transforma, que cambia. Dios nos cambió de lo que éramos, pecadores, esclavos, a ser un reino de sacerdotes limpios, purificados por su hermosa sangre, hermanos. Amén. Y ese es el diseño original. Y hermanos, es precioso hablar del reino. Hablar del reino es hablar de algo divino, de algo poderoso, de tantas cosas, hermanos. Pero es interesante entender que tú y yo fuimos diseñados para gobernar y vamos a gobernar en la tierra sobre naciones. Pero hermanos, antes de pensar en gobernar en un futuro sobre las naciones, es un momento de pensar en el aquí y en el ahora. Y si yo te pregunto, ¿cómo está tu capacidad de gobernar? ¿Cómo está esa capacidad de dominar, de señorear? Pues hermana Tania, tengo a mis hijos, yo los mando, en mi trabajo les digo que hagan esto. A lo mejor muchos tienen alguna posición de autoridad y les gusta mandar. Pero hermanos, la capacidad de gobernar se muestra y se revela primeramente en la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan buenos somos para controlar nuestro interior, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros pensamientos? ¿Qué tan buenos somos controlándonos? Dominio propio. Y ese es el tema de esta noche, hermanos. Necesitamos dominio propio, necesitamos ejercer dominio propio para luego gobernar en el reino. Y hermanos, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, tiene que ver con esa capacidad de controlarnos a nosotros mismos, tiene que ver con el poder esperar, tiene que ver cuando venga la tentación, mi capacidad de decir no a la tentación, mi capacidad de hacer lo correcto. Cuando yo esté molesto, enojado, eso de no explotar, hermanos, ¿cuántas personas molestas desconocemos a la gente cuando pierden el control? ¿Por qué? Porque empiezan a tirar, a romper, a gritar. ¿Cuánta gente en la cárcel está porque no pudieron controlarse en un momento de ira, de ofensa, de celos? Y hermanos, dieron rienda suelta a todas las emociones, y las emociones son tan fuertes que nos controlan y hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos tremendamente. Entonces, el dominio propio tiene que ver con ese control de esos impulsos, de esas emociones internas. Y muchas veces en el mundo confunden la palabra carácter fuerte. Dominio propio tiene que ver con el carácter. Mucha gente piensa que una persona de carácter fuerte es aquella que grita, que se queja, que te truena los dedos. Esa sí es de carácter fuerte. Hermanos, esa es una debilidad en el carácter, porque carácter fuerte es el que sabe controlarse, que aunque hay situaciones muy fuertes en sus vidas, él se mantiene ecuánime, calmado, conservando la postura. El que pierde la postura, ese es un carácter débil. El que mantiene la postura en cualquier circunstancia, ese es un carácter fuerte. Y el dominio propio tiene que ver con carácter. Hace una semana Gaby nos estuvo predicando acerca de llegar a la meta, de la importancia de mantenernos firmes, puestos los ojos en Jesús para llegar a la meta. Y mostró el ejemplo de Sansón, un hombre muy fuerte, pero de poco dominio propio. Y por esa falta de dominio propio, él perdió el propósito en su vida. Entonces, hermanos, para gobernar en el reino, para extender el reino de Dios, necesitamos ejercitarnos en el dominio propio. Vamos a ver qué dice Proverbios 16, versos 32 con respecto al dominio propio. Dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Imagínense, aquellas personas como un Sansón, ¿no?, que mataba a muchos filisteos, que conquistaba grandes hombres muy fuertes, muy poderosos.
no es tan importante como aquella persona que tiene dominio propio, que sabe y que puede controlarse. Eso la Biblia lo reconoce como mejor que aquel fuerte, poderoso. Más vale ser paciente y tener dominio propio. Y hay otro verso que es 1 Corintios 6:12. El dominio propio, hermanos, está muy relacionado con nuestra libertad. Tú puedes conservar tu libertad cuando tienes dominio propio, pero si tú no tienes dominio propio, fácil, hermano, entregamos nuestras voluntades y nuestra libertad. Vamos a ver 1 Corintios 6:12, que dice, este es un privilegio de la libertad: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hermanos, disfrutar la libertad en Cristo es una libertad preciosa, porque como dice la Biblia, todo me está permitido. No hay límites, hermanos, cuando vivimos la verdadera libertad. Pero, dice, pero no todo edifica, pero no todo es para mi bien, pero yo no me dejaré dominar de nada. Y hermanos, en nuestra libertad muchas veces nos juntamos con personas, experimentamos situaciones, cosas que nos empiezan a dominar. Todo lo adictivo, el alcohol, las drogas, el sexo ilícito. Hermanos, empezamos a meternos en esos ambientes y eso nos empieza a controlar. ¿Quién puede controlar esas cosas? A veces tú dices, ay, no pasa nada, luego me arrepiento, no pasa nada. Hermanos, una manera de ejemplificar esto es como cuando como lo que sucedió con Sansón, ¿no? Que lo envuelven una vez con un hilo y pues un hilo, bueno, fácil te deshaces, ¿no? Y pues sigues jugando con el pecado, es como que te envuelvo una vez el hilo y bueno, lo deshago. ¿Crees tú que en tu libertad vas a poder controlarlo? Pero hermanos, tantas veces que practicamos algún tipo de pecado, frecuentas a un tipo de persona que no edifica tu vida, tienes pláticas que no son correctas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí tenemos que ser sensatos y decir, esto me conviene, esto no me conviene, no me dejaré controlar de todas las cosas. Y si tú empiezas a frecuentar, a practicar un pecado, es como que un hilito está alrededor de ti, pero lo sigues practicando y ese hilito, 2, 3, hermanos, cuando ves ya tienes 1000 hilitos, ya no te puedes mover, ya caíste en esclavitud otra vez, perdiste tu libertad. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra libertad. Soy libre, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero no me dejaré controlar. ¿Y qué necesito para esto? Necesito ejercitar el dominio propio. Hermanos, el dominio propio es como un músculo. Yo creo que todos aquí tenemos músculos. A ver, levanta tu mano, hermano. Para levantar tu mano tuviste que mover tus músculos, pero si comparamos músculo con músculo, los hermanos que van al gimnasio van a asomar acá, mira mi brazo, y aquí sale musculazo, ¿no, hermanos? Y esas personas que ejercitan su músculo, hermanos, son gente fuerte que si los ponemos a competir, a cargar, van a ser eficientes en su fuerza. Pero ¿qué pasa aquellos que no nos ejercitamos? Que no se nota, o no es músculo, es grasa, ¿no? Y entonces, hermanos, y cuando quieres hacer fuerza, Dios a todos nos dio el músculo, pero hermanos, no te va a salir la fuerza. Y aunque tienes el músculo, no lo ejercitaste. Lo mismo es con el dominio propio. El dominio propio Dios nos los ha dado a todos, pero si no lo ejercitamos, cuando venga la tentación, cuando venga la situación difícil, me va a controlar otra cosa y yo no voy a poder controlar mi propio ser. Pero si nosotros empezamos a ejercitar el dominio propio y digo no, me alejo de esta persona, cierro puertas, porque esas puertas, hermanos, yo las abro, yo las cierro. No puede ser, Señor, ayúdame a no tomar alcohol, pero ahí te vas al Oxxo y compras tu Six y, hermanos, tú no estás cerrando la puerta. No le dejes a Dios algo que depende de ti. Eso es dominio propio. Decir no, eso es dominio propio. Amén, hermanos. Entonces,
Libertad y dominio propio van de la mano. Y hermanos, hablando de la libertad, te voy a leer dos frases que a mí me impresionaron mucho. Dice: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domina a sí mismo. Tú te conviertes en esclavo de aquello que no puedes dominar. Entonces, hermanos, es imperativo que empecemos a decir no, a dominarnos a nosotros mismos para mantenernos en libertad y no caer en esclavitud. Y hermanos, el siguiente punto es: el dominio propio viene de Dios. Y esto, hermanos, es algo precioso, porque yo ahorita no te estoy hablando de fuerza de voluntad. Si bien mucha gente a través de la fuerza de voluntad alcanzan muchas cosas, se ponen retos, los alcanzan, pero ¿cuánta gente quiere dejar de fumar, quiere dejar de beber con fuerza de voluntad? Pero hermanos, la voluntad es algo que está en el alma. Recordemos que nuestra alma son mente, emociones y voluntad. La voluntad pertenece al alma, y si tu alma está contaminada, si tu alma está corrompida, si tu alma está controlada por tus emociones, tu voluntad no va a ser efectiva. Pero el dominio propio no es un aspecto del alma, es un aspecto de Dios a través del Espíritu. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, gózate. Dios te ha dado un espíritu precioso, un espíritu de amor, un espíritu de poder, pero también un espíritu de dominio propio para decirle no al pecado, para cerrar esas puertas, para vencer la tentación y ser verdaderamente libres. Y hermanos, para reinar, veíamos en el Génesis que Dios le dijo al hombre: domina sobre los animales salvajes. Yo no me imagino acercándome a un animal salvaje. ¿Por qué? Porque hay temor. Pero aquí nos dice la Biblia: Dios no te ha dado espíritu de temor. Si tú identificas miedo, temor, angustia en tu vida, eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, tenemos autoridad, tenemos poder para sacar esas cosas, hermanos. Todo miedo, todo temor se van de nuestras vidas. No vivas un día más en miedo, no vivas una noche más en temor, porque eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, hermanos, tienes autoridad en el reino, porque el reino es un reino de poder y autoridad, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y hermanos, el dominio propio es una gran bendición a nuestras vidas. Ahorita lo vamos a ver, pero la falta de dominio propio es un tremendo peligro en nuestras vidas. Esto es algo extremista. Si lo tienes, es una gran bendición. Si no lo tienes, es una gran destrucción. Y eso nos va a quedar más claro en Proverbios 25-28 de la Nueva Versión Internacional. Acompáñenme a leerlo. Hermanos, traigan sus Biblias cuando vengan a la casa de Dios, porque estudiamos la palabra. Dice Proverbios 25-28: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ve el efecto tremendo que tiene no saber dominarse, no saber controlarse, no saber cómo actuar en situaciones peligrosas. Es como una ciudad que no tiene defensas, que no tiene murallas. Y hermanos, en el contexto en que fueron escritos los proverbios, en esa época, hace muchos años atrás, las ciudades era común que sean protegidas por una muralla. ¿Qué es una muralla? Una muralla es un muro grande, robusto, ancho. Son muros de 6-12 metros de diferentes dimensiones, cuyo propósito, hermano, son 3. Las murallas sirven para la defensa y la protección de un lugar. Ponen límites territoriales. Y hermanos, esta muralla me encantó porque es una belleza. Cómo está acomodada, los colores, la construcción, la simetría. Una muralla no solo protege, no solo te defiende, no solo establece límites. Una muralla le da belleza al lugar
que está adentro de la muralla. Y hermanos, esta muralla es un equivalente a lo que representa el dominio propio en nuestras vidas. Cuando tú te ejercitas en ese dominio propio, cuando ese dominio propio crece en tu vida, te ves así, eres una persona totalmente protegida, amurallada, defendida. ¿Defendida de quién, hermanos? Ubiquémonos en el contexto del reino. Si Dios es el rey, nosotros somos partes del reino. Hermanos, el reino de Dios es un reino de poder, de autoridad, de protección, de bendición. Todo esto, hermano, atrae a los enemigos del reino. Los enemigos del reino quieren atacar para que la gente no esté disfrutando de los privilegios del reino. Entonces, hermanos, tú en tu vida, el reino de Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Necesitas proteger esa belleza, eso grande, esa autoridad, ese poder que traemos adentro de nosotros. Y el dominio propio para nuestras vidas es esa muralla que nos va a proteger de las acechanzas del enemigo, porque el enemigo va a querer entrar para robar, para matar, para destruir. Ya lo vimos en la ofrenda. Él quiere destruir nuestro fruto, nuestra fuente de gozo. Pero hermanos, el dominio propio está para ser una muralla de protección, y Dios reprende a ese enemigo, a ese devorador, cuando tú te mantienes bajo las leyes del reino, porque no eres tú el que te defiende, es Dios a través de ese dominio que te ha dado, hermanos. Él te defiende, pero tú ejercita el dominio propio. Entonces ese dominio propio te protege, te defiende, te pone límites. Y hermanos, hablar de límites es muy importante, porque tú tienes que decidir esto sí, esto no. Empezar a decir no a las cosas que Dios odia y empezar a decir sí a lo que Dios ama. Tenemos que definir nuestra postura. Elegimos hoy a quién sirváis, si a los dioses del mundo o a Jehová de los ejércitos. Eso es poner límites, eso es definir prioridades. Y el dominio propio, hermanos, muchas veces queremos decir sí a algo que es incorrecto, pero el dominio propio en ese momento te dice no, aunque sí quiero, pero digo no, porque tengo que cuidar lo que llevo dentro, porque tengo un reino en mí que tengo que proteger, que tengo que extender. Amén. Y hermanos, cuando vivimos en esa mentalidad del reino, cuando vivimos en esa cultura del reino, hermanos, las personas que se mueven bajo del reino son personas hermosas, son personas preciosas, porque son esas personas a las que te puedes acercar, te pueden dar un buen consejo, pueden bendecir tu vida. Solo con escucharlas, necesitas algo, te ayudan, te apoyan, te edifican, te ministran. Seamos gente del reino. Ese dominio propio, hermanos, va a traer una belleza, porque tú ves a esas personas contentas, alegres, gozosas. Vivir en el reino trae belleza, hermanos. Tú fuiste creado para ese reino, hermanos. Lo tienes que creer y lo tienes que vivir, hermanos. Y concluyo con lo siguiente. El Espíritu Santo, hermanos, yo sé que tú puedes decir, es que he abierto tantas puertas que ya no puedo decir que no. Estoy tan hundido, tan atrapado en el lodo por decir sí a lo incorrecto. Y hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vimos que Él nos da el dominio propio. Y hermanos, necesitamos además la gracia de Dios. Dice Tito que la gracia, un versículo en la Biblia, en el libro de Tito, dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para traer salvación, pero también esa gracia nos enseña a vivir vidas que agradan a Dios, vidas para que podamos renunciar a todo lo malo, renunciar al pecado, a las pasiones del mundo. Es gracias a la gracia de Dios que nos enseña a vivir de una manera justa, sobria,
piadosa. Cuando leemos en la Biblia sobrio, habla de dominio propio, porque lo contrario es alguien embriagado, que es controlado por algo externo como el alcohol. Pero cuando somos sobrios es que tenemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, y Dios, a través de su gracia, nos enseña a controlarnos a nosotros mismos. Vamos a ver un último versículo que está en Gálatas capítulo 5 del 16 al 22, que se titula estos versos Vivir en el poder del Espíritu. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que lo que les dije antes: cualquiera que se lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Hermanos, llega un momento en el cual Dios nos confronta y Él te dice: elige el camino que quieras seguir. ¿Quieres seguir tras los deseos de la carne? Ya leímos tantas cosas, hermanos, que en la carne hay, que desea la carne: borracheras, celos, pleitos, inmoralidad sexual. Todas esas cosas es el camino de los que deciden ser guiados por su carne. Pero hay otro camino, hermanos: ser guiados por el Espíritu Santo. Y ser guiados por el Espíritu Santo te hace heredar el reino de Dios. Ser guiados por la carne te hace salirte del reino de Dios. Elige en esta noche cuál va a ser tu camino. Es hora, hermanos, de decirle no al pecado. Si has estado jugando, si has estado practicando, si has estado coqueteando con el pecado, hermanos, es peligroso. Es peligroso. Pero si tú te arrepientes, así comenzó Jesús su predicación: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, este es el momento de que el Espíritu Santo traiga un profundo arrepentimiento en nuestras vidas. Arrepentimientos de pecados, arrepentimientos de falta de dominio propio, de palabras que hemos dicho que han lastimado a la gente, de acciones, de golpes, de insultos, de pleitos. Hermanos, todas estas cosas, Dios sabe lo que hemos hecho. Dios no está esperando aquí para juzgarte. Él quiere que te arrepientas para perdonarte. Ponte de pie si te arrepientes de todas estas cosas, hermanos, que en una o en otra medida todos hemos hecho. Pero esta es la hora donde elegimos a quién servimos. Y esta es la hora de ser guiados por el Espíritu Santo. Entrego mi voluntad a ti. Ponte a cuentas con el Señor, entrégate. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Rinde tu voluntad a Dios. Esta es la hora de rendirnos. Entrégate. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Vamos a hacer una oración, hermanos, de arrepentimiento. Repitan conmigo: Padre Santo, en esta hora yo reconozco que ha abierto puertas y que el enemigo ha entrado, quitando mi libertad, quitando mi capacidad de control. Espíritu Santo, me rindo a ti. Dame tu gracia. Lléname de ti, de ese amor, de ese poder, de esa autoridad, de ese dominio propio para cerrar esas puertas que yo abrí. En esta hora renuncio a toda obra de la carne y, Señor, me coloco en la posición de hija, de hijo, de santidad, real sacerdocio, linaje santo. Mi identidad es persona del reino. Me comprometo a establecer tu reino en mi vida, haciendo tu voluntad, buscando tu rostro, orando, entregándome a ti. Gracias, Jesús, por sanarme, por salvarme, por perdonarme y por darme poder, autoridad, amor y dominio propio. Amén. Que todo lo que hay dentro de mi corazón, Él necesitas llenarte de su Espíritu Santo. Necesita más de ti. Llénate de su Espíritu en esta hora. Porque todo lo que hay dentro de mí, Cámbianos, Padre, cambia nuestra naturaleza. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitamos más de ti. necesita más de Recibe la presencia del Espíritu Santo. Este es el momento en el cual Dios te llena. Levanta tus manos en señal de rendición, porque su Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Llena, Padre, a tu pueblo. Llénalo, Señor, con tu presencia. Ese modelo original, Padre, que tenías desde el Génesis. Señor, regresamos al modelo original. Llénanos más de Dios, más de tu amor, más de Dios en tu vida. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. El Señor te está llenando con su amor, Lléname con su Espíritu. Lléname, Señor. Pide más de Él, más de Dios. Dame más. Recibe más de Dios, recíbelo. Más de tu amor. Llena a tu pueblo, Yo Padre. tengo sed solo de ti. Llénanos, Padre. Lléname, Señor.
lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. En esta hora el Señor empieza a llenar toda necesidad de amor en tu vida. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob llena tu vida, pero también trae sanidad. Esa sanidad que necesitas es una manifestación, porque el reino de Dios está aquí. Y si el reino de Dios está aquí, hermano, pide por tu sanidad. Dios empieza a sanar todo problema. Ya en el internet, para nuestros pastores, para los que nos ven, Dios te llena de su sanidad. Los milagros de sanidad y de salud empiezan a ocurrir por cuanto el reino se está estableciendo en nuestras vidas. Ya hay un precio pagado por esa sanidad. Toma tu sanidad, recibe tu sanidad, porque te pertenece, porque es la herencia de Dios para sus hijos. No dudes por esa sanidad, es tuya. Jesús ya pagó por ella. Dios te quiere sano, Dios te quiere libre, Dios te quiere lleno de amor, un hijo santo, un hijo puro, un hijo bello, un hijo bueno. Eso eres en la presencia de Dios. Esa es tu identidad. Mantente limpio, mantente protegido, defendido, llenándote de su hermoso Espíritu. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por manifestarte entre tu pueblo. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros anhelos. Ya no miremos a ese pasado, Señor, y todo lo que hicimos, Señor. Ahora proseguimos a la meta, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por estos tiempos de libertad. Se quita todo peso, todo dolor, toda enfermedad, y viene el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio a nuestras vidas. Gracias, Padre, por estas bendiciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús estamos agradecidos. Amén. Amén. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que nos visitan por primera vez, por segunda vez. Si esta es la primera vez que has escuchado este mensaje del reino y tú quieres ser parte del reino de Dios, la Biblia es clara cuando dice que hay dos tipos de personas. Están las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Todos en algún momento fuimos criaturas de Dios, pero aquellos que tenemos un encuentro con Cristo, que recibimos a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos hace hijos y con eso tenemos una entrada al reino de Dios. Si tú quieres pertenecer a los hijos de Dios, entrar al reino de Dios y reconoces que hay pecado en tu vida y te arrepientes de tu pecado, yo te invito a que hagas esta oración para que Dios perdone nuestros pecados. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora yo confieso mi pecado y me arrepiento
de todo pecado que te ha ofendido. En esta hora yo he escuchado que puedo ser tu hijo, que puedo ser tu hija. Toma mi vida, ven a mi corazón, toma el control, sé mi Padre y sé mi Rey. Gracias, Jesús. Amén. Si tú que nos acompañas hiciste esta oración, yo te invito a que levantes tu mano en señal de que hiciste esta oración por primera vez, para reconocer si hay alguien que hizo una decisión por Cristo, una decisión para por pertenecer a la familia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Damos gracias por aquellas personas sensibles al llamado, porque esto es un llamado de Dios. Y hermano, amigo, si tú levantaste la mano, te invito a que pases al frente. Queremos hacer una oración especial para ti, para que Dios te bendiga. Vamos a orar por las personas que recibieron a Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios te bendiga. Hermanos, extiendan sus manos, una oración de bendición para sus vidas. Padre, te damos gracias por estos varones que están aquí en tu altar, que fueron valientes, Señor, para acercarse y confesar que tú eres su Señor, que tú eres su Rey y que tú eres su Padre. Yo te pido que bendigas a estos dos varones. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus debilidades, sus anhelos, Señor, sus luchas. Padre, que esa muralla de protección sea sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus trabajos. Señor, que sean hombres del reino, hombres de poder y de autoridad, que sepan establecer el reino de Dios en sus vidas, en sus familias y en la tierra. Los bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invitamos a pasar 5 minutitos de ese lado. Hermanos, llevemos este mensaje del reino a nuestras casas. Motivemos a los nuestros a vivir una vida entregada totalmente al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Pasen una excelente noche.